Eduardo Barcesat es abogado constitucionalista y ya le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por atendernos. Aquí los saludamos Gastón Ederle y Andrea Landi. ¿Cómo le va? Bien, bien, saludo para ustedes y la audiencia. Bueno, ¿cómo está observando usted, ¿no? que es un entendido en el tema, ¿no? que ha sufrido otros tiempos en nuestro país y que hoy ve todo lo que está sucediendo en materia de derechos por un lado y también en respeto a la Constitución, ¿no? Bueno, el panorama es sombrío, casi tanto como la parte económica, es decir, a la caída de la calidad de vida, deterioro, que no hemos vacilado en calificarlo como el genocidio silencioso del hambre, se le suma la pérdida de la institucionalidad. Y esta pérdida es tan gravosa como el tramo económico. Y voy a ir por orden, digamos, cronológico, señalando todas las fallas groseras, inconstitucionales en que ha incurrido este gobierno y que todavía no hay una respuesta idónea de parte del Congreso de la Nación, que son los representantes del pueblo de la nación argentina y que juraron, al igual que todo funcionario público, cumplir y hacer cumplir en cuanto de ellos dependa con la Constitución Nacional. Empiezo por el decreto 70/23, que es el que ha trastocado la vida económica de todos los argentinos, porque no hay aumento, sea de mercaderías, de servicios, alimentos, por supuesto, medicamentos, las tarifas públicas, el transporte, todo eso encastra en ese malhadado decreto que sacó entre gallos y medias noches la Presidencia de la República, después de haber dicho que iba a convocar, al asumir el 10 de diciembre del 23, dijo que iba a convocar a sesiones extraordinarias a partir del día siguiente. Bueno, no convocó nada y 5 días después se aparece en una conferencia transmitida por la Red Nacional anunciando este decreto, que es una pestilencia normativa que no cumple con ninguno de los requisitos, ni los constitucionales, ni los de la ley de procedimiento administrativo para ser válido, y que curiosamente tiene 2 averías que hay que hacérselas conocer al pueblo argentino. La primera avería la provocó el propio gobierno, porque puso en el proyecto de ley bases, el primigenio, en uno de sus artículos, la ratificación del decreto 70 de necesidad y urgencia. Bueno, después fue el propio Poder Ejecutivo el que, al ver que las votaciones en la Cámara de Diputados no le eran favorables, retira el proyecto, y eso, en términos de la mecánica del proceso de tratamiento y debate de las leyes, significa que perdió estado parlamentario el proyecto y por lo tanto cayó la ratificación del decreto 70 que propiciaba. Bueno, ahí ya tiene una avería constitucional. La segunda avería la provocó el voto en el Senado del rechazo al DNU con la aclaración que hizo el senador José Mayans previa a la votación, que espero que haya quedado registrado en las actas de labor parlamentaria, donde se dice que la votación implica, si es el rechazo, la nulidad absoluta e insanable de este decreto. Bueno, así se votó. Después entró a la Cámara de Diputados. Hasta el día de hoy no lo han tratado. ¿Por qué? Y bueno, porque tenemos un presidente de la Cámara de Diputados que a su, yo diría, ignorancia de las atribuciones parlamentarias del presidente de la Cámara y su, diría, completa adhesión al gobierno de turno, impide su tratamiento, no lo lleva al recinto. Bueno, he estado reunido con los señores diputados recordándoles que previo a que se vote, cuando se vote, recuerden
lo que dijo el senador Mayans y reproduzcan, porque aunque parezcan dos verbos similares, no es lo mismo anular que derogar. En el derecho se deroga lo que es válido, pero que perdió razón de ser. Anular es volver la situación al momento previo al de la producción del acto nulo, es decir, volveríamos al 21 de diciembre del 2023 y tendrían que retrotraerse precios, tarifas de transporte, servicios públicos, todo tendría que volver. ¿Cómo? Los alquileres también, ¿no? La escucho muy débil, no puedo responderle. No, decía que también los alquileres estaban incluidos en ese decreto, ¿no? Que se liberaron los alquileres. Bueno, por supuesto, todo eso tendría que volver. Y esto es lo que marca la Constitución. En la Constitución no hay nulidades relativas. Toda nulidad, y la nulidad es cuando no tenía competencia el órgano para hacer lo que hizo y en la forma que lo hizo, es decir, las leyes las dicta el Congreso, no el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo tiene una facultad muy excepcional cuando no se puede seguir el trámite de debate y sanción de las leyes. Y no era el caso, porque le recuerdo a la audiencia que en la propia alocución del presidente al asumir el día 10, dijo que a partir del día siguiente convocaba a sesiones extraordinarias del Congreso, pero no lo hizo. Prefirió sacar este engendro que ni siquiera dice quién fue el autor, ni pudo el procurador del Tesoro, convocado a la Cámara de Diputados, decir quién o quiénes prepararon ese decreto 70/23. Es decir, que también quebranta, bajo igual pena de nulidad absoluta e insanable, la normativa establecida por la Ley 19.549 para la producción de los actos normativos o propuestas normativas del Poder Ejecutivo de la Nación. Es decir, que por donde se lo toque es una pústula institucional, pero esa pústula institucional es la que le ha fregado la vida a los argentinos. Y después vino la ley base. Sí. La ley base que algunos creen que hicieron una gran hazaña en el Congreso con reducirla a 1/3 de lo que era el proyecto original. Pero da el caso, y por supuesto esto lo dijimos en su momento y ahora se verifica, de que a Milei le bastaba con el artículo 1. La facultad de delegada. Declara la emergencia pública y le confiere las potestades delegadas, y con eso ya está barriendo con el resto de la institucionalidad. Las empresas de capital estatal, los centros de investigación y desarrollo científico-tecnológico, quiere tumbar Aerolíneas, aunque Aerolíneas se la sacó expresamente, pero como se le dieron facultades extraordinarias en materia administrativa, bueno, está ejerciendo eso y ya anuncia la privatización de Aerolíneas con el consecuente y complejo panorama de los paros del personal en protesta, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hemos tirado por la borda la institucionalidad, doblegados por la prepotencia y la ignorancia del presidente de la Nación. No sé cuál de las dos es mayor. Y esto significa la pérdida del Estado-Nación, que es el que debe cumplir con una manda tanto de la Constitución como de los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen igual jerarquía y que configuran, esto hay que decirlo hasta la fatiga, configuran un programa de gobierno, los objetivos que hay que lograr. Bueno, en lugar de eso, tenemos a este que se cree candidato al Premio Nobel de Economía y que ha desaguisado la calidad de vida o el bien vivir de nuestro pueblo, sobre pretexto del equilibrio fiscal. Claro, dejando de pagar, uno nunca es deudor, entre comillas, es deudor jurídicamente, pero como no se nota, porque igual no paga nada de lo que tendría que pagar, entonces dice que ha logrado el equilibrio fiscal, lo cual es una falacia, una ficción que nos va a costar mucho
y nos va a llevar a que el ya brutal endeudamiento externo argentino se siga incrementando. Bueno, como ustedes se darán cuenta, no soy optimista respecto de nuestra situación, ni tampoco, debo decirlo, de la capacidad de dar vuelta el timón en este sentido. De manera que el pueblo argentino debe considerarse, debe de ser consciente de que la movilización popular es uno de los grandes instrumentos para modificar la situación, y el que lo complementa son las iniciativas institucionales, donde no son los fiscales del Ministerio Público, no son los jueces de la Nación, somos los particulares, y particularmente los abogados, los que estamos llevando en sede judicial, una sede judicial muy estropeada, por cierto, los reclamos para nulificar todas estas inmundicias institucionales que han deteriorado, repito, la calidad de vida de los argentinos y la institucionalidad de nuestro país, un país que podía sentirse orgulloso hasta no hace mucho tiempo de la calidad de la formación de sus profesionales en ciencias sociales y particularmente en la abogacía. Todo lo que hemos enseñado a lo largo, en mi caso, de más de 60 años de ejercicio de la docencia, todo esto está pisoteado por este elefante en bazar que se ha instalado en la Casa de Gobierno. Eduardo, con su vasta experiencia y llevándolo al día miércoles, que es un día clave donde también va a haber movilización, ¿cree que hay alguna posibilidad de revertir el veto presidencial? Yo creo que hay que hacerlo. Es decir, los abogados hablamos en términos de deber ser, no de profecías de lo que va a ocurrir o dejar de ocurrir. Hablamos en términos de deber ser, pero este deber ser yo diría lo pongo con mayúsculas y entrecomillado y con letra doble negrita para que se sepa que si queremos volver a ser una república tenemos que vetar, que anular el veto del Poder Ejecutivo mediante el voto de 2/3 de los miembros presentes de ambas cámaras para enseñarle que los representantes del pueblo de la nación van a respetar el mandato que comprometieron al momento de jurar el cargo y que es la obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. Esta Constitución no solamente se vulnera con las chirinadas de los golpes militares que han asolado nuestra historia institucional, se perjudica y para peor, como es menos visible, tal vez no se advierta tan pronto, que cuando un poder con legitimidad de origen, como es efectivamente el presidente, usurpa las atribuciones que la Constitución le confiere al Poder Legislativo y al Poder Judicial, con lo que la Constitución deja de regir en la misma medida. Bueno, esta es la situación institucional. Por supuesto que el resorte mayor de respuesta del punto de vista institucional está en el Congreso, debía estar en el Congreso de la Nación, y que deberíamos tener jueces independientes, idóneos, imparciales y competentes, que son los 4 requisitos para el ejercicio de la judicatura, que satisfagan como responsables últimos de ese deber de obediencia a la supremacía de la Constitución, el nulificar todos los engendros normativos paridos por fuera de la órbita de habilitación constitucional. Bien. Doctor Eduardo Barcesat, le agradecemos muchísimo estos minutos aquí a Radio Universidad. Bueno, y esperemos que el miércoles aparezca este deber ser en aquellos legisladores, ¿no? Que son los que, como bien usted dice, representan a las provincias, en este caso al pueblo, ¿no? Así que le mandamos un abrazo y muchísimas gracias por estos minutos. Hasta pronto, que sigan bien.